Muchas gracias, compañeras y compañeros. Creo que cuando vemos en estos monitores que dice que se consideran atendidas las proposiciones sobre el homicidio, debemos de hacernos algunas preguntas y traer alguna ayuda de memoria a acciones que hemos tomado como senadores y también acciones que hemos tomado como comisión permanente. A ver, hay que recordar que después del homicidio, el multihomicidio de la Narvarte, donde perdiera la vida Rubén Espinosa y también Nadia Vera y otras tres mujeres, hicimos un exhorto para la investigación, nos apegamos a los protocolos más estrictos de la atención a violaciones a los derechos humanos, que incluyen la justicia, la verdad, el castigo a los responsables, la reparación del daño y garantías de no repetición. Dar por desechados todas las proposiciones como para aliviar la presión y que el tema ya vaya quedando en la historia y en un proceso policíaco nada más, no cumple con lo que nosotros mismos aprobamos. Pero adicionalmente, yo les recomendaría que leyeran cuál fue el llamado que se votó en la permanente por todos los grupos parlamentarios, porque ahí también se estableció que se atenderían las condiciones de desplazamiento interno en el cual por lo menos dos de las víctimas, Rubén y Nadia Vera, tenían y presentaban a partir de declaraciones propias y de amenazas. Yo quiero traerles otra ayuda de memoria. Esta tiene que ver con algo, y este es solamente para los senadores, no incluye a los diputados, que los senadores en febrero de este año, a partir de una proposición de la senadora Angélica de la Peña, atendimos y aprobamos un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que le brindara protección y garantías a todos los periodistas que presentan la condición de desplazamiento interno. Me voy un paso atrás. ¿Qué es el desplazamiento interno? Es cuando una persona no puede vivir en donde vive o no puede ejercer su profesión donde la ejerce porque ha recibido amenazas. ¿De quién vienen esas amenazas? Algunas veces del crimen organizado, otras veces de algunas autoridades. En ese caso, en febrero, nosotros reconocimos como Senado que había 18 casos reportados de periodistas que habían llegado a la Ciudad de México provenientes de otros estados de la República y que se habían desplazado no por gusto, que se habían cambiado de localidad no porque estaban buscando nuevos aires, se habían movido porque por el ejercicio de su profesión habían sido amenazados. Eso es lo que aprobamos. Una investigación de artículo 19 establecía que estaban llegando a la ciudad una serie de periodistas que no podían seguir permaneciendo en su lugar de origen porque habían sido amenazados y en algunos casos también agredidos. ¿Cuál creen ustedes que era el estado que en ese informe expulsa y genera más desplazamiento de periodistas en nuestro país? ¿Cuál creen? Así, una apuesta arriesgada. ¿Qué creen que es? Veracruz. Entonces, como senadores, aprobamos la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión también de Seguridad Pública que encabeza el senador Omar Fayad, encabezamos ese exhorto a la Secretaría de Gobernación para que protegiera y garantizara la seguridad de los periodistas que estaban desplazados y ya estaban establecidos en la Ciudad de México porque no podían estar en su estado. Bueno, ¿eso ya se nos olvidó o qué? Segundo, déjenme darles otra ayuda de memoria sobre un tema que pareciera que no tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver. El INAI, y hace poco lo declaró en un artículo el consejero Francisco Acuña, el INAI solicitó también a la Secretaría de Gobernación un reporte estadístico sobre periodistas desplazados en el país. Reporte estadístico que no incluía el nombre del periodista. ¿En qué incluía? El lugar, el estado de donde provenía, el estado al que había llegado, el origen de su amenaza, si había sido
un criminal común, alguien perteneciente al crimen organizado, un policía o un desconocido. El origen del agresor, que incluía también, pues si era hombre o si era mujer, cuántos años tenía, pura información estadística. ¿Qué dijo la Secretaría de Gobernación cuando no entregó esa información al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información? Cuando le entregó la información de manera parcial, Gobernación planteó que no podía entregar todo porque ponía en riesgo la vida de estos periodistas desplazados. Hoy, uno de esos periodistas ya perdió la vida. Uno de esos periodistas, desafortunadamente, por su condición de desplazado, no voy a entrar en temas policíacos de la investigación de qué es lo que pasó en la Narvarte. El hecho es que Rubén estaba en la Ciudad de México por una condición de desplazamiento y no por gusto. Que se había salido de Veracruz porque había recibido amenazas del crimen organizado, no por gusto. Y a pesar de que el Senado de la República, después de una serie de discursos, de la unanimidad de los votos, estableció el exhorto a Gobernación, esta persona hoy no tiene vida. A pesar de lo que pidió el INAI y la respuesta de Gobernación, esto ocurrió y sigue ocurriendo no solamente para periodistas, para otras de las actividades de alto riesgo que existen en nuestro país, defensores de los derechos humanos, protectores del medio ambiente, también hay desplazados en esa condición. Hoy es hora de que aceptemos una realidad de nuestro país, que desde el 2005 estamos enfrentando un fenómeno de desplazamiento interno, de gente que está teniendo que salir de su lugar de origen producto de amenazas. No es migración, no están ejerciendo un derecho humano de partir a buscar un nuevo horizonte y nuevas oportunidades. Son desplazados, es transversal, hay desplazados ricos, hay desplazados pobres, hay desplazados periodistas, hay desplazados empresarios. Si esto no nos conmueve y no nos mueve a legislar sobre desplazamiento interno en nuestro país, yo ya no sé qué lo va a hacer. Honestamente, yo sí creo que esta es una oportunidad. Quiero no pecar de exceso de optimismo, pero estas muertes, particularmente la de Rubén y la de Nadia Vera, desplazados internos de Veracruz, muertos en la Ciudad de México, tiene que llamarnos a la acción profunda para atender a los 280,000 mexicanos que viven exactamente la misma condición. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, senador Robledo.